Ahí está. Bueno, Moni, cuando quieras, puede empezar. Bien. ¿Pueden ver bien la pantalla? Se ve bien, se escucha perfecto, sí. Perfecto. Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy es el impacto de las vacunas en la salud pública y algunas reflexiones que digamos, nos lleven a pensar por qué hay razones para seguir vacunando. Esta es mi declaración de conflicto de intereses y básicamente estos son los temas por los que va a transcurrir entonces la charla de hoy. Vamos primero a reflexionar sobre las vacunas como estrategias de salud pública. Vamos a hablar de algo de historia y de actualidad del impacto de las vacunas. Vamos a pensar un poquito lecciones aprendidas versus lecciones no aprendidas y qué nos queda todavía, desafíos en vacunas y razones para seguir vacunando, como decíamos. Y todo esto en el contexto de justamente la situación de pandemia que estamos viviendo todos y que creo que tuvo también su que ver en posicionar a lo que son las vacunas en la población y en el concepto de la población, como nunca antes había pasado tal vez con otras vacunas o con otras enfermedades, ¿verdad? Porque ahora realmente es habitual que la población en general maneje términos como efectividad de las vacunas, impacto, seguridad, y conozca un poco más, y creo que más allá de muchas consideraciones que vamos a ir haciendo también en esta charla acerca de las vacunas COVID, creo que hay que tomar esa oportunidad de que la gente hable más de vacunas, entienda tal vez un poco mejor las vacunas, para seguir trabajando en este tema que nos desafía permanentemente. Bueno, ¿y por qué decimos, en primer lugar, que las vacunas son una herramienta fundamental en salud pública? Esta frase ya probablemente la hayan escuchado otras veces, pero se sigue repitiendo porque es verdad, y junto con el agua potable está demostrado que son las estrategias de salud que más vidas salvan. Se estima que hay 1 billón de dosis anuales que se dan en el mundo a individuos de vacunas, y que hay ya más de 50 años de vacunación masiva a nivel mundial, a través de la cual se ha permitido controlar, eliminar y erradicar enfermedades en el mundo, ¿verdad? Simplemente para que recordemos un poco a qué nos referimos cuando hablamos de estos términos. Bueno, erradicación implica el lograr que una enfermedad desaparezca en todos los países del mundo, porque se logra cortar la transmisión del agente causal en forma irreversible. Por otra parte, hablamos de eliminación, cuando se logra la desaparición de la transmisión de una enfermedad en un área geográfica, país o continente recientemente libre de infección. Es como un grado en el que desaparece la enfermedad, pero al no poder hacerlo, digamos, en todo el mundo, existe el riesgo de volver a aparecer, y por tanto requiere que se mantengan estrategias para lograrla en niveles digamos, de que no haya enfermedad. Y luego tenemos otra estrategia, que es el control, que es cuando a través de la adopción de medidas sanitarias se logra disminuir la transmisión de la enfermedad y disminuir los casos, o sea, disminuir la incidencia, sin que desaparezca, ¿verdad? Entonces, fíjense cuáles han sido algunos logros de la vacunación: la erradicación de la viruela, ahora vamos a referirnos un poco a esta enfermedad, la eliminación de la poliomielitis, la eliminación de la rubeola y en especial de la rubeola congénita. Y en cuanto a enfermedades que han logrado ser controladas, tenemos toda esta lista, conocemos varias de ellas: el tétanos, difteria, fiebre amarilla, la tos convulsa o tosferina, según cómo se llame, digamos, enfermedad por Haemophilus influenza, que es una bacteria que causa meningitis, que causa enfermedades graves, sepsis y neumonias, poliomielitis, las paperas, el sarampión, la rubeola, la tifoidea, la rabia, rotavirus, hepatitis B, enfermedades por estreptococo neumonía o neumococo, que también es un agente que causa neumonía, que causa meningitis, hepatitis A y varicela, son todas enfermedades controladas. Y ahora, básicamente, una de las herramientas que más tenemos para poder lograr el control de COVID-19 justamente también es la vacunación. A modo de ejemplo, estos son algunos datos. Fíjense, en el periodo anterior a las vacunas, acá podemos ver
cómo la poliomielitis llegaba a producir 234.240 casos anuales, y después de las vacunas se llegó a 0, de hecho por eso se considera eliminada en la mayoría de las regiones del mundo. La rubeola, lo mismo, impactante, antes de la vacuna 370.567, pasando en el periodo de 2010 a 2015, por ejemplo, a reportarse solo 64 casos anuales, estamos hablando en las Américas en este caso, ¿verdad? Y el sarampión, que también vamos a hacer algunas reflexiones más adelante, fue una enfermedad que se logró eliminar, en un momento se declaró la eliminación en el 2016 en la región de las Américas, pero que luego, lamentablemente, por una cantidad de factores que también vamos a analizar, volvió a aparecer, se volvió reemergente, como se llama cuando una enfermedad vuelve a aparecer, y lamentablemente ahora es una amenaza, teniendo varios países casos en América. Vamos a hablar un poco de la historia de las vacunas para entender mejor cómo se fue dando todo ese proceso. Ya en el siglo VII después de Cristo se registraba alguna noción de que había monjes en que habían detectado que a través del veneno de víboras, tomaban veneno de víboras, podían prevenir algunas enfermedades en la India, y en el siglo X ya se practicaban algunas prácticas, valga la redundancia, de inoculación de partículas de personas infectadas con viruela para tratar de evitar que esas personas luego enfermaran. Eso se llama variolización o variolación, y eso en China se fue describiendo ya a esa altura digamos, de la historia. Y hay varias estrategias descritas en algunos libros que eran, por ejemplo, inoculaban escamas de personas infectadas o respiraban secreciones de esas personas. Ya, digamos, luego más adelante en el tiempo, en 1798, Eduardo Jenner fue quien introdujo el concepto de inmunización, digamos, a gran escala, mediante la inoculación de persona a persona con el virus de la viruela bovina. Y de hecho de ahí sale el nombre vacunas, ¿verdad? Porque justamente se vio Jenner que las personas que tenían contacto con lesiones de vacas que tenían, digamos, viruela, luego no adquirían la enfermedad, con lo que fue, digamos, conociéndose ese concepto de inmunización a través de la exposición. Y ya en noviembre de 1803 fue famoso cómo a través de una expedición específica que se planificó para llevar la variolización a América, el doctor Francisco Javier de Balmis logró así proteger, digamos, a población ya americana, importando digamos, lo que sería una importación sanitaria de elementos para prevenir la viruela. Y luego Pasteur fue quien desarrolló nuevas vacunas, introdujo los conceptos sobre todo de lo que era la atenuación de los virus y de los gérmenes vivos, pasaje, renovación de virulencia, y reemplazó la vacunación persona a persona, que obviamente tenía bastantes efectos adversos, para reducir el riesgo de transmitir otras enfermedades. Algunos conceptos de la viruela, que ya a esta altura obviamente nadie sabe de qué se trataba, y sin embargo era una enfermedad muy, muy frecuente en el mundo entero hasta básicamente el siglo XVII, XVIII, con un gran impacto histórico. Se dice que contribuyó ampliamente a lo que fue la caída de los imperios inca y azteca, más que incluso las armas y los combates, ¿verdad? Alrededor de 400.000 defunciones anuales se veían en Europa por viruela a fines del siglo XVIII, y se sabía que se daban epidemias periódicas cada 4 a 7 años. Cuando a partir del plan de erradicación la OPS y la OMS resolvieron avanzar para erradicar entonces en las Américas, primero la viruela y luego en todo el mundo, se fueron dando pasos cuya herramienta fundamental fue la vacuna, y así fue que a través de esos hitos que ustedes pueden ver allí, se logró a través de campañas de vacunación con altas coberturas, de al menos 80% de la población, se logró entonces primero contener los casos, los brotes, y luego erradicar definitivamente a la viruela del planeta, certificación que fue elevada en mayo de 1980.
Otra enfermedad que nos olvidamos de en qué consiste ya, porque muchos de nosotros no la hemos vivido, pero allá por la década de 1950 en el Uruguay hubo brotes importantes de esta enfermedad, y en las Américas, ¿verdad? Y hay muchos que sí recuerdan esta devastadora enfermedad viral, que producía, entre otros múltiples problemas, parálisis, y llevaba entonces a grandes trastornos en cuanto a lo que era deformidades de lo que era el aparato musculoesquelético por lesión neurológica, ¿verdad? Acá tenemos se muestra cómo se fue dando la disminución de los casos a partir del aumento de las coberturas de las vacunas, que es esto que ustedes ven aquí en negro, y cómo fueron disminuyendo los casos, y esto fue lo que permitió que en 1994 se certificara la región de las Américas libre de poliomielitis como la poliomielitis eliminada, y en general luego fueron haciéndolo varias otras regiones en el mundo. De todos modos, hasta no hace tanto tiempo, la poliomielitis afecta a 350.000 niños por año aproximadamente en más de 125 países, y la poliomielitis causada por el virus salvaje se ha logrado reducir en más de un 100%. Actualmente quedan países, solo casos de virus salvaje de esta enfermedad en Afganistán y Pakistán. De todos modos, han surgido nuevos problemas con la poliomielitis derivado de que la vacuna que básicamente permitió que se eliminara esta enfermedad es una vacuna oral a virus vivos atenuados, y que una vez que se logró eliminar y sacar de circulación estos virus, de todos modos esos virus, por más que están atenuados, pueden producir una enfermedad derivada de la vacuna, o puede mutar genéticamente y también producir entonces otra enfermedad similar, por lo que dentro de las estrategias de la eliminación y para avanzar a lo que llamamos la erradicación, incluye pasar a una forma de vacuna que es inyectable, que es la que tenemos, por ejemplo, en Uruguay desde el año 2012. Y justamente por ese problema que se ha dado del riesgo de vacunas, de enfermedad, de reaparición de la enfermedad, es que se está en alerta. Esta es la última resolución de la Comisión de Expertos para lo que es el avance hacia la estrategia de erradicación en el mundo de la poliomielitis, y fíjense como ustedes pueden ver allí, se estima que hay países, justamente porque han caído mucho las coberturas para la vacuna de polio, que pueden mostrar riesgo, como son Haití, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Brasil, República Dominicana, ¿verdad? De volver a reaparecer entonces casos de poliomielitis. Y la estrategia para la eliminación y para avanzar a la erradicación es fundamental que implique alcanzar y mantener altas coberturas de vacunación, así como una vigilancia muy estricta de que si aparecen o no aparecen casos, ¿verdad? Y sobre todo también desarrollar capacidad para controlar brotes si aparecen. Hay que tener en cuenta, y está bien estudiado, que mientras exista un solo caso de poliomielitis en el mundo, existe un riesgo global de que se comprometa la erradicación. Vamos a pasar ahora a otros ejemplos de algunas enfermedades que con vacunas pueden ser controladas y han sido controladas. Una de ellas es, como viene acá, las infecciones por HPV. El HPV, el virus del papiloma humano, causa aproximadamente 600.000 casos anuales de cáncer vinculados a este virus, cáncer básicamente de cáncer de cuello de útero, pero también cánceres de pene, de ano, de faringe, de bucofaringe, entre otros. Entonces, se ha visto que la efectividad de la vacuna contra HPV ha logrado controlar y reducir en un porcentaje bien elevado el riesgo de lesiones, en este caso, por ejemplo, como pueden ver allí en la diapositiva, de lesiones que generen cáncer de cuello de útero. También se demostró efectivo para reducir los cánceres vinculados a lo que es la patología orofaringia y los cánceres también de ano, además de lo que es la incidencia de verrugas genitales. O sea, una enfermedad como es un cáncer, en este caso, puede ser controlado por una vacuna.
Otro ejemplo que les quería comentar es una vacuna que nosotros no tenemos en el esquema, pero que en América sí, el resto de los países casi todos la tienen, que es la vacuna contra el rotavirus que genera amplias diarreas y que pueden ser muy severas en niños pequeños, sobre todo en lactantes. Ya hace varios años hay vacunas bien efectivas que han demostrado disminuir la incidencia de estas diarreas, incluso por gérmenes que no sean el rotavirus, o sea, por gastroenteritis de cualquier otra causa, también han logrado descenderlo, por lo tanto es una herramienta fundamental. Y luego tenemos también, para compartir con ustedes, información sobre lo que es el control que puede tenerse y que se ha demostrado que se hace con la vacuna antigripal de esta situación de que, como sabemos, ahora que está de moda la pandemia, puede ser devastadora. Fíjense, para que no olvidemos y para seguir repasando historia, la famosa gripe española que se dio en el 1918, llevó a 40 millones de muertos a lo largo del mundo en esa época, y cuando hablamos de vacunas pandémicas, ahora que están de moda las vacunas contra COVID-19, recordemos que para cuando tuvimos la anterior pandemia, que fue en 2009 justamente, un virus de influenza, ¿verdad?, del H1N1, las vacunas elaboradas específicamente contra este virus tuvieron una efectividad de 80% para lograr frenar en la segunda ola de la pandemia de virus de influenza H1N1, frenar entonces los casos y los contagios. O sea que ya hay experiencia amplia en lo que son vacunas pandémicas. Un poquito de repaso de qué ha pasado en nuestro país, en Uruguay. En el Uruguay, fíjense, Artigas tuvo mucho que ver con las primeras vacunas que se importaron, digamos, también con esta misma persona, el doctor Javier Balmis, que comentábamos que había traído entonces todo lo que era la vacuna de la viruela para América, y en Uruguay en el 1804 ya se comenzó a vacunar contra la viruela, en ese caso puntualmente en Montevideo y en Colonia del Sacramento. Y luego rápidamente, como ustedes pueden ver ahí, se fueron ya en el siglo XX incorporando todo lo que fue la serie de vacunas que componen ahora nuestro esquema, ¿verdad? Empezando por la antidiftérica, la triple bacteriana, la antivariólica, las vacunas contra la poliomielitis, y luego, y sobre todo concentrados en lo que fue la década del 90 y los primeros años del siglo XXI, realmente una serie de incorporaciones de antígenos, siendo actualmente muy completo el esquema de vacunas que se aplica en Uruguay. ¿Y qué lograron esas vacunas en nuestro país? Bueno, fíjense, en primer lugar, el tétanos, otra enfermedad que muchas veces nos olvidamos de lo horrible que puede ser, y es una enfermedad que puede ser mortal si no se ataca, digamos, rápidamente y si no se ofrece el tratamiento oportuno. Se logró disminuir significativamente. De hecho, no tenemos casos de tétanos neonatal, ahí perdonen que quedó mal, es 1981 el último caso notificado, y tenemos el último reporte hasta el momento de tétanos del adulto, fue en 2010 con 2 casos en trabajadores rurales. Pero realmente es una enfermedad que a través de la vacuna se logró entonces sacar, digamos, del mapa. Las infecciones, como decíamos, de Haemophilus influenza tipo B, una enfermedad que ataca sobre todo a los menores de 5 años, como decíamos, causando enfermedad muy grave, meningitis, neumonía, puede dar también sepsis. Fíjense esta curva que es de las que en general deseamos tener cuando se aplican vacunas, ¿verdad? La cantidad de casos que había por 100.000 habitantes y cómo rápidamente, ya al año siguiente prácticamente de que se empezó a aplicar la vacuna en Uruguay, rápidamente pudimos ver el descenso. Y lo mismo les pasó a otros países, ¿verdad? La poliomielitis, como mencionábamos, veíamos que ya desde la década del 50 hay vacunas en Uruguay y que se logró entonces, junto con las Américas, erradicar y certificar la eliminación. Hay un caso asociado a la vacuna en 1989, fue el último, y luego nunca más hubo casos en Uruguay, pese a lo cual estamos todos en alerta por esta alarma que hay del riesgo que puede haber en la región de reintroducción, ¿verdad?, de casos de poliomielitis. ¿Qué pasó con la enfermedad
por neumococo, que también da neumonias, da meningitis, da otro tipo de infecciones. En el 2008 esa fue de las vacunas más recientes, digamos, que se comenzó a aplicar a los niños esta vacuna, y fíjense cómo se logró, en este caso, es demostrar cómo bajaron significativamente las internaciones por neumonias y por neumonías graves en el Hospital Pereira Rosell, por ejemplo, ¿verdad? La situación de sarampión es una situación bien particular. También a partir de campañas masivas que se realizaron, se logró disminuir, y de hecho junto con Alas Américas en el 2016 se había logrado la eliminación del sarampión, pese a lo cual duró poco la alegría, porque ya a partir de 2018 nuevamente se comenzaron a reportar casos, con lo que se cayó esa certificación de la eliminación, y actualmente hay varios países de las Américas que reportan casos, que tienen incluso brotes, y que entonces ponen, digamos, en riesgo toda la región, obviamente, de poder volver a tener casos. En Uruguay tuvimos en el 2019, antes de la pandemia de COVID-19, 9 casos confirmados en el país asociados a importación, o sea, vinculados con personas que viajaron. Y en el 2020, en febrero, 2 casos, luego no se han reportado más. Pero recordemos, para mantener, digamos, bajo el riesgo de reintroducción de estas enfermedades en nuestro país, es fundamental mantener adecuadas coberturas de las vacunas. Y estamos justamente en una alarma actual, porque han caído las coberturas, han caído en todo el mundo a propósito de la situación de pandemia, pero también han caído en nuestro país, como vamos a reflexionar un poco más adelante. Esta es la situación con la rubeola, otra enfermedad viral, que sobre todo, y más allá de que habitualmente puede dar una infección relativamente leve en una persona con defensas normales, en la embarazada es que es el principal problema, porque puede traer malformaciones y problemas del feto, y entonces la meta era erradicar la rubeola congénita, y fíjense que se ha logrado, en este caso, eliminar en la región de las Américas la rubeola congénita. Nosotros ya hace muchos años, desde el 2000, que no se reporta ningún caso de rubeola en el Uruguay. Y otro ejemplo de efectividad que han tenido las vacunas es para la enfermedad por hepatitis A. Esta es una enfermedad que sí, probablemente la conozcamos mejor. Era la primera causa de trasplante hepático en personas jóvenes y en niños, justamente porque uno de los problemas que podía traer era la hepatitis fulminante. Fíjense, a partir de que se introdujo la vacuna universal, o sea, toda la población, en el 2008, a partir de ahí se logró realmente eliminar totalmente la enfermedad en el Uruguay, y subsecuentemente entonces no hubo más personas con hepatitis fulminante, y por lo tanto no hubo más necesidad de trasplante hepático. Y otra enfermedad que nos puede parecer que es leve, pero que en realidad también puede dar casos graves y fatales y se puede complicar, es la varicela. La varicela, se introdujo la vacuna en el año 1999, en ese caso una dosis, con el objetivo de prevenir las formas graves, sobre todo de la varicela, y se logró ampliamente el objetivo. Fíjense cómo cayeron los casos a partir de la introducción en el 1999. No obstante, permanecían algunos brotes, y por eso en el 2014 se incorporó una segunda dosis a los 5 años, con lo que se espera lograr definitivamente entonces la disminución. Y para terminar con estos ejemplos y esta historia de cómo nos ha ido en Uruguay con las enfermedades inmunoprevenibles, tenemos algunos ejemplos de lo que es la enfermedad por la meningitis, o la enfermedad meningocócica, que es una enfermedad muy grave, que obviamente genera mucha alarma en la población cada vez que hay un caso. Tuvimos varios brotes, fíjense el ejemplo más grande de lo que son las últimas décadas, unos brotes que hubo en 1996 por el serotipo C, que con una vacuna se logró también rápidamente controlar. Algunas consideraciones, además de por qué entonces es importante vacunar y cómo han logrado
el control, la eliminación y la erradicación de enfermedades, les traía algunas consideraciones que hacía la OMS en 2019 y que siguen vigentes y que me parecía importante compartirlas, porque también hay que pensar en una perspectiva más holística de para qué nos pueden servir las vacunas. Bueno, en primer lugar, porque también al evitar infecciones, permiten prevenir otro problema que actualmente es un problema muy grave en el mundo, que es la aparición de la resistencia a los antibióticos. Entonces, el aumento mundial de las enfermedades causadas por bacterias fármaco-resistentes, que ha ido surgiendo por diferentes causas, pero básicamente por un uso masivo de antibióticos y no siempre adecuado, es una amenaza muy grande para la salud pública mundial. Al vacunarse e impedir que se infecten, entonces nosotros a través de esta herramienta también prevenimos lo que es la resistencia a los antibióticos. Y esto es tanto la vacunación a humanos como a animales, por supuesto. También hay que tener en cuenta entonces la perspectiva desde la salud pública de que logra evitar entre 2 y 3 millones de muertes al año. Probablemente si agreguemos lo que está pasando ahora con las vacunas COVID, este número aumenta. Si se mejoraran las coberturas vacunales, se estima que en base a las personas que podrían estarse vacunando y que no están siendo captadas, digamos, para la vacunación, prevenir 1,5 millones más de muertes anuales en el mundo. La mayoría de los niños reciben actualmente vacunas que les salvan la vida. Por ejemplo, en 2018 se administraron 3 dosis de la vacuna contra difteria, tétanos y tos convulsa aproximadamente al 86% de los niños menores de 1 año en el mundo. De todos modos, esto implica que hay un porcentaje de niños menores de 1 año que no reciben las vacunas básicas, y esto es un desafío para poder llegar a esas regiones y a esos lugares donde los niños siguen sin lograr una adecuada vacunación. Y por otro lado, se han obtenido avances muy significativos, tanto en la investigación y en el desarrollo de vacunas. El ejemplo más claro lo tienen, por un lado, vacunas que ya se están dando contra el paludismo en niños africanos, vacunas contra el ébola que se desarrollaron rápidamente, y también el ejemplo más claro, obviamente actual, que nos vamos a detener más adelante, es el desarrollo de las vacunas contra COVID-19. Las epidemias de meningitis en África, ustedes saben que África se le llama el cinturón de la meningitis, a esta zona que pueden ver ahí, porque durante muchísimas décadas fue un flagelo, la mortalidad elevadísima que producía, digamos, la meningitis era un problema de salud pública, y a partir de que se generaron campañas de vacunación contra el meningococo A, que era el que producía estas enfermedades en África, se logró a eliminar casi la enfermedad en la región. O sea que realmente esto fue un éxito absoluto, porque la meningitis, como decíamos, es una enfermedad devastadora. Y como veíamos también, la poliomielitis, estamos cerca de su erradicación. El 85% de los lactantes de todo el mundo se estima que han recibido 3 dosis de vacuna antipoliomielítica. Pese a esto, como decíamos, estamos en alerta por la posibilidad de reemergencia si bajan mucho las coberturas en la región, y si no se logra controlar, entonces, los casos que siguen habiendo en países como Afganistán y Pakistán. Y finalmente, también hay que tener en cuenta la perspectiva de que las vacunas promueven igualdad social y disminuyen la inequidad y la pobreza, justamente al evitar que la población se enferme de determinadas afecciones. También entonces disminuye esas brechas que hay, ¿verdad?, entre la población que no puede acceder a sistemas de salud, o que no puede, digamos, por otras condiciones como pueden ser la desnutrición, defenderse adecuadamente, y todo eso va llevando entonces a que también se note más la diferencia de cuando una población está vacunada y otra que no lo está. Pese a eso, hay cosas que aprendimos y otras que no. Básicamente, es fundamental cuando hablamos de vacunas considerar estos 3 pilares, para que sigan siendo efectivas y para que puedan seguir trabajando en la eliminación, el control y en la erradicación de enfermedades. Es necesario, por un lado, como decíamos, mantener las coberturas de vacunación, o sea, que la gente realmente
se logre vacunar y que las poblaciones se mantengan en porcentajes elevados de vacunación. Por otro lado, y va de la mano también con el poder mantener las coberturas, es importante trabajar con lo que es la duda o el rechazo a la vacunación, un problema que ha ido en aumento, pese a que existió siempre, y que hace que haya que especialmente informar y trabajar en este sentido. Y para eso es muy útil, como reflexionábamos recién, muchas veces ni nos acordamos de qué se trataban las enfermedades para las que las vacunas son efectivas, ¿verdad? Y entonces creo que una de las estrategias más grandes que tenemos en este sentido es recordar justamente estas enfermedades para pensar cuáles fueron los logros de las vacunas y entonces darle su real dimensión a la hora de estar trabajando por su promoción. Y por supuesto, el otro pilar en el que se sustenta también la estrategia de vacunas es en lograr sostener el abastecimiento. Este ha sido un problema y como ustedes saben, en especial actualmente para las vacunas COVID, está todo, digamos, en el tapete este tema. Ya en 2019, UNICEF y la OMS alertaban, ¿verdad?, sobre la situación de la reemergencia mundial del sarampión, que, como decíamos, y que pasó, digamos, en las Américas, que estaban certificados y volvió a haber sarampión. Bueno, básicamente, esto eran algunas de las causas, ¿verdad? En parte la guerra, en parte los movimientos antivacunas, y acá tenemos algunos ejemplos que fueron muy sonados de cómo hubo brotes en Europa, brotes en Estados Unidos, y cómo además específicamente, y más recientemente en 2019, claramente en Estados Unidos, por ejemplo, identificado a poblaciones que rechazaban la vacuna. Y entonces se cree que algunas de las causas que pueden estar implicadas en esta reemergencia del sarampión son entonces, por un lado, esto de las dudas y el rechazo a la vacuna, los problemas en lo que hace los conflictos civiles, los movimientos migratorios, que por un lado también traen aparejado problemas en la infraestructura de salud, hace que no haya disponibilidad de vacunas, pero también porque baja la conciencia en la comunidad, como no circula más la enfermedad, también las personas piensan que no es necesario vacunarse, en vez de entender que justamente si no existe la enfermedad es porque se ha mantenido la vacunación, y todo entonces hace que puedan reemerger enfermedades ya que estaban eliminadas, ¿verdad? Como en este caso. Y acá les traía para compartir simplemente, para cuando hablamos de esto de la vacilación o el rechazo de las vacunas, fíjense una experiencia, un trabajo que hicimos desde la Sociedad Uruguaya de Pediatría, con un grupo de colegas en el que encuestamos pediatras para saber si se habían enfrentado a alguna situación, digamos, qué actitud, digamos, veían ante padres que dudaban de las vacunas, cuál había sido su experiencia, y nos llevamos la triste sorpresa de que el 95% de los 100 pediatras encuestados en este trabajo refirieron que en el último año habían recibido por parte de algunos padres manifestaciones de desconfianza en las vacunas en al menos una oportunidad. Y el 26% de estos pediatras se habían enfrentado a padres que rotundamente se negaban a vacunar a sus hijos. Y esto acá en Uruguay, que nos parecía como que esto no iba a ser algo demasiado viable, ¿verdad? Entonces realmente es para tener en cuenta cuando trabajamos en vacunas y cuando tratamos de promover las vacunas. Ahora, tenemos el problema de que estamos en pandemia, todavía la pandemia no ha terminado, y la pandemia impactó muy duramente en todo lo que fue la vacunación y los programas de vacunación. Fíjense, hay muchísima literatura al respecto y hay muchísimas alertas que se están haciendo para tratar de desarrollar estrategias de cómo mejorar, en especial las coberturas a propósito de lo que ha pasado con la pandemia. Pero fíjense, por ejemplo, este informe de UNICEF, cómo muestra que 23 millones de niños en el 2020 dejaron de recibir dosis de vacunas. Esto es realmente grave porque acá nos está hablando de que el riesgo de reemergencia de varias de estas enfermedades de las que estamos hablando es muy alto. Entonces, fíjense que incluso de esos 23 millones, 17 millones no llegaron a recibir ninguna vacuna en el 2020. Las causas fueron muchas,
hubo disrupción de los servicios de salud, hubo falta de acceso, hubo redistribución de recursos hacia la atención de lo que era el problema COVID, y bajaron también entonces la disponibilidad de vacunas, pero realmente esto es algo muy preocupante, y que sobre todo al nivel de compromisos, tanto los gobiernos como todos los equipos de salud y la población en general tenemos que asumir. Simplemente para que tengamos en cuenta cuál es la situación en la región, les traigo las dos últimas alertas que estableció la OPS a través de la situación epidémica de sarampión, por ejemplo. Vean cómo en el 2020 hubo 9 países en la región que notificaron casos, 8.726 casos en total, y con algunos casos mortales, y dentro de ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, México, tuvieron casos, ¿verdad? Uruguay, como decíamos, había tenido 2 casos en 2020. Y en el 2021 también Brasil, la Guayana Francesa, ¿verdad? Y Brasil notifica brotes activos de sarampión. ¿Y qué ha pasado con la difteria, que era una enfermedad? Bueno, que en Uruguay, como decíamos, no teníamos casos, en Uruguay no tenemos casos desde 1975. Pero en las Américas, en Venezuela hubo primero, y luego Brasil, Haití, y más recientemente, en este reporte que hacía la OPS en junio de 2021, la República Dominicana, que fíjense, reportó 13 casos con 10 defunciones, porque la difteria realmente es una enfermedad que no es fácil de identificar cuando uno no está familiarizado, como es la situación actual, digamos, de los médicos que no hemos visto difteria, ¿verdad? Entonces, realmente es una enfermedad que puede ser mortal, y que estamos en riesgo de que se extienda a través de la región a propósito de los lugares que tienen casos. Y esto obviamente que se da por esa caída de las coberturas, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar cuando dentro de la estrategia de vacunación, cómo podemos, en base a qué decidimos o en base a qué se apunta una vacunación, ¿verdad? Se puede hacer, por un lado, un enfoque poblacional, o sea, vacunar a toda la población. Esta es una de las posibilidades, y de hecho así se hace con varias de las vacunas, ¿verdad? La vacuna del tétano, por ejemplo. Pero también se puede decidir vacunar con un enfoque de riesgo a grupos especialmente vulnerables para determinada enfermedad o situación, como puede ser la edad, la vulnerabilidad, si tiene enfermedades previas, si tiene una exposición laboral mayor, ¿verdad? También se incorporan lo que son vacunas sistemáticas, que quiere decir que se dan en calendario, o se pueden dar a través de campañas de vacunación, como por ejemplo la campaña antigripal, que se da anualmente. También podemos tener vacunas específicas y temporales según la situación epidemiológica. En este momento el ejemplo más claro son las vacunas COVID, que todavía no se sabe qué va a pasar, si va a quedar como una vacunación anual o no. Y también hay vacunas para enfermedades sujetas a lo que es el Reglamento Sanitario Internacional, como por ejemplo la vacuna de fiebre amarilla, que se exige para determinadas regiones, ¿verdad? O las que son las vacunas del viajero, que buscan, por un lado, proteger la protección individual de la persona que viaja, y dependiendo de dónde viaje va a ser las vacunas que se deba poner, pero también una protección colectiva para cuando ese viajero regresa al país de origen, evitar la reintroducción de casos de enfermedades. Y también los objetivos, entonces, que van ahí un poco de la mano con esto que veíamos recién de las estrategias, pueden ser diferentes. No todas las vacunas tienen los mismos objetivos. Algunos pretenden controlar una enfermedad en la población, pero a veces también pueden pretender controlar brotes concretamente y no en toda la población, o pueden tener como objetivo disminuir los casos graves y fatales, no necesariamente disminuir los casos totales de una enfermedad. Este fue el caso, por ejemplo, de la vacuna de varicela, como les contaba, que se introdujo para disminuir las enfermedades, las muertes que traía la varicela, pero no necesariamente la disminución de la circulación de la enfermedad en la comunidad. Pero también tenemos otros objetivos, como pueden ser disminuir la carga de enfermedad en grupos específicos, en grupos, por ejemplo, trabajadores de salud, trabajadores esenciales, evitar la reintroducción, como decíamos, de enfermedades ya eliminadas. Este es, por ejemplo, los objetivos claros que tienen las vacunas de sarampión o la vacuna de rubiola. También disminuir la carga de enfermedad en grupos de riesgo o prevenir enfermedad en viajeros, como decíamos, van a ser objetivos que pueden tener una vacuna.
Y esto es un esquema muy difundido, pero que nos permite tratar de entender cuál es la evolución natural de un programa de inmunizaciones y por qué es tan importante entonces estas instancias de lo que puede ser la promoción de vacunas y la información sobre enfermedades inmunoprevenibles. Bueno, porque es natural que cuando hay una vacuna que es eficaz, se implementa el programa, se aumentan las coberturas, se vacuna a todo el mundo, la vacuna es eficaz, entonces se logran disminuir muy efectivamente los casos de enfermedad y la enfermedad desaparece, las personas se olvidan de qué es lo que causaba esa enfermedad, se pierde el miedo a la enfermedad, y por otro lado, las vacunas, que globalmente siguen siendo vacunas, una estrategia muy segura, siempre puede haber algún efecto adverso que cuando empieza a aparecer o cuando empiezan a comunicarse al no haber enfermedad, cobran de repente más relevancia y a la gente entonces empieza a tener miedo a la vacuna, disminuye la cobertura vacunal, se pierde lo que es la inmunidad del grupo, de rebaño, y pueden aparecer nuevos casos. Este ciclo, que lamentablemente está estudiado, que puede darse en un programa de inmunizaciones, es importante considerarlo para tratar de cortarlo y para tratar justamente de que siempre tengamos esta perspectiva de que siempre va a ser más beneficioso, digamos, la administración de una vacuna que el riesgo de un efecto adverso. Acá simplemente les dejo la cita para que ustedes vean un análisis que es bien importante de cuáles pueden ser, ya pensando en el enfoque de desarrollo de vacunas, algunas ventajas e inconvenientes, pero básicamente como ejemplo de desarrollo de vacunas, quería no dejar de compartir con ustedes algunos conceptos sobre las vacunas contra COVID. ¿Por qué se considera una herramienta fundamental de salud pública? ¿Por qué se consideró una urgencia de salud pública las vacunas contra COVID? Bueno, fue inédito que desde que se conociera la secuencia genética completa del virus de SARS-CoV-2, se inició el desarrollo de vacunas basadas en distintas plataformas que, o como todos sabemos, ya actualmente han mostrado muy buenos perfiles de eficacia, de efectividad, de seguridad, y que se vienen aprobando como vacunas de emergencia por parte de organismos internacionales y aplicándose en muchos países en el mundo. Se consideran vacunas de desarrollo acelerado y vacunas pandémicas, obviamente por las condiciones en las que se desarrollaron. Ahora, ¿por qué fue que se pudo producir este tipo de vacunas y en los tiempos en el que se pudieron producir? Por un lado, porque ya había avances en la vacunología actual, ya había la tecnología, sobre todo desarrollada en las últimas décadas, permitió que la concepción de vacunas en muy pocos meses, como es el caso, porque no se partió de cero, ya había plataformas tecnológicas previamente utilizadas, por ejemplo, para otros coronavirus, o por ejemplo para otros tipos de enfermedades como el ébola, que fueron utilizadas para también desarrollar vacunas contra COVID-19. Por otra parte, grupos de expertos independientes fueron evaluando los datos que se generaron en tiempo real para progresar rápidamente en las fases, y porque a su vez la preocupación que generó la pandemia a nivel mundial hizo que muchas empresas, digamos, fueran subsidiadas por gobiernos de países industrializados, por organismos científicos, por fundaciones filantrópicas, y que a su vez hubiera muchos voluntarios dispuestos a participar en esos ensayos clínicos y que se pudiera entonces ir trabajando rápidamente en el desarrollo. Acá este esquema, que también ha sido bastante difundido, compara un poquito lo que es una vacuna de desarrollo tradicional con una vacuna de desarrollo acelerado. Y fíjense, ustedes pueden ver que el desarrollo acelerado no implica saltearse fases, sino que se superponen fases, y eso es lo que permite entonces ganar tiempo, pero que todos tienen la garantía, y más en este momento en que las vacunas COVID están siendo, digamos, comunicadas en tiempo real, básicamente, sus avances, ¿verdad? Incluso por la prensa, como nunca antes había pasado, ya todo el mundo se entera de cuándo se aprueba una vacuna, de qué resultados tiene, de qué es la efectividad, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es importante saber. Estas vacunas se lograron desarrollar entonces entre 10 meses a un año, básicamente, muchas de ellas. Simplemente, para que recordemos, tenemos varias plataformas, o sea, como recetas por las que se fueron elaborando
Las más novedosas fueron las basadas en ácidos nucleicos, que es la de vacunas de Pfizer, vacuna Moderna y la vacuna CureVac. Tenemos otras que son basadas en lo que se llama vectores virales, en el que un virus modificado no infectante ingresa a las células y da instrucciones para producir una porción inocua del virus de SARS-CoV-2, y que tiene capacidad entonces a partir de eso de desarrollar una respuesta inmune, y los ejemplos más famosos y de las más utilizadas en nuestra región son AstraZeneca, Janssen, CanSino y la Sputnik. También están las vacunas de virus inactivado, con plataformas ya más conocidas por todos nosotros, en los que se inactiva el virus por un proceso químico y entonces tiene capacidad de desarrollar una respuesta inmune, pero no poder infectante. Las más conocidas y las que más se aplican también en la región, CoronaVac y Sinopharm. Y después tenemos otras plataformas, que es la de subunidades proteicas. En este caso, en vez del virus entero inactivado, se utiliza una subunidad proteica, y a partir de ahí entonces se desarrolla también la respuesta inmune, y tenemos Novavax y Medicago como las más conocidas. Cuando hablamos de vacunas, y sobre todo de vacunas COVID, recordemos, acá les traigo esta lista de palabras que tenemos que saber qué significan, porque a veces podemos cometer errores en la interpretación si no medimos bien a qué estamos mirando, ¿verdad? Porque no es lo mismo según el tipo de vacuna, según el tipo de ensayo clínico, cómo se llevó a cabo, etcétera. Puede haber, digamos, variaciones, y tenemos que saber entonces cómo miramos la inmunogenicidad, que es el desarrollo de anticuerpos, cómo miramos la eficacia o la efectividad. Recordemos que eficacia es qué tanto sirven efectivamente estas vacunas, pero en este caso en lo que son los ensayos o en los procesos de investigación. En cambio hablamos de efectividad cuando llevamos al mundo real esos resultados, o sea, cuando ya se aplican masivamente y tienen todas las variables que pueden condicionar, digamos, una campaña de vacunación. Hablamos de impacto cuando medimos qué tanto baja la enfermedad una vez que se aplica la vacuna, y bueno, y hablamos de seguridad a través de la medición de los efectos supuestamente atribuibles a vacuna o inmunización, que eso quiere decir son los efectos adversos, ¿verdad? Y a través de eso se mide qué tan seguras son, la cobertura e inmunidad de rebaño, que son conceptos que ya estuvimos hablando. Y fíjense, cuando hablábamos de cuáles son los objetivos de las vacunas, en el caso de las vacunas COVID, tienen el objetivo inédito de que, además de que están pensadas y destinadas a reducir la mortalidad y a reducir la morbilidad, también están destinadas a mitigar el impacto social y socioeconómico negativo que esta enfermedad está trayendo en el mundo, con lo que realmente es un hito histórico el hecho de desarrollo de estas vacunas. Y en cuanto a si son efectivas, que como todos saben se han trabajado muchísimo y ya hay mucha evidencia de que efectivamente sirven estas vacunas para esos objetivos, acá les traigo algunos de los datos de lo que es la efectividad, que básicamente para las vacunas de ARN es muy alta, pero también para las vacunas, como se demostró incluso en el estudio de efectividad en nuestro país, fíjense los porcentajes de efectividad para reducir mortalidad, para reducir casos en CTI, para reducir contagios, también altamente efectivas todas ellas. Y cuando hablamos de seguridad, recordemos que los reportes siguen mostrando que son muy seguras estas vacunas, siendo muy, muy bajo el índice de efectos adversos reportados en el mundo en proporción a la cantidad de vacunas administradas. Ahora bien, la OMS ya alertaba cuando se comenzaron a desarrollar que era fundamental aplicar principios para la asignación de estas vacunas según grupos, ¿verdad?, a quienes se iban a ir priorizando. Y lamentablemente, y esto es una de las debilidades que debemos conocer, hay aproximadamente el 45% de la población mundial en este momento, está un dato sacado de Our Working Data en 1 de octubre, fíjense, el 45% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, solo el 2,3% de la población de los países en vías de desarrollo han recibido una dosis. O sea que hay una enorme inequidad en lo que hace a la distribución mundial
de estas vacunas, y esto es un poco, digamos, la población vacunada, que ustedes pueden apreciar. En Uruguay sabemos que la campaña ha sido exitosa, viene siendo exitosa, sin embargo, cuando tenemos la perspectiva mundial, fíjense cómo hay zonas realmente que no han llegado a alcanzar ni un mínimo porcentaje de su población con estas vacunas. Y recordemos, dada la globalización y la situación de esta pandemia, que mientras haya zonas sin que se pueda combatir la infección, puede haber desarrollo de variantes y puede mantenerse entonces la infección a través de todo el planeta. Pero no todo es COVID, también hay otra cantidad de vacunas actualmente en desarrollo, que ahí también pueden fijarse, hay desarrollo de vacunas para bacterias, desarrollo de vacunas para lo que son otros virus, para lo que hay, también para parásitos, ¿verdad? Y realmente es muy alentador desarrollo de algunas vacunas para algunos de los virus más prevalentes, como puede ser el virus sincicial respiratorio. La situación en vacunas COVID al 1 de octubre, también sigue habiendo muchas en desarrollo, fíjense, hay 123 vacunas en desarrollo clínico y 194 en etapa de desarrollo preclínico. Entonces, como reflexiones finales, recordemos entonces cuáles son los desafíos que tenemos cuando estamos abordando el tema vacunas. Por un lado, la equidad y la igualdad de oportunidades. Por un lado, es importante poder seguir informando sobre las vacunas, transmitir confianza y transmitir que son herramientas seguras y herramientas efectivas, y también transmitir y recordar de qué se trataban las enfermedades inmunoprevenibles que se logran controlar a través de vacunas, para que no nos olvidemos y para que podamos ser conscientes del beneficio que ha traído entonces esta herramienta. Eso va de la mano con trabajar con la vacilación o con los que dudan y con los que rechazan a las vacunas, que requiere, digamos, generar empatía, escuchar y saber responder, digamos, con todo lo que hace al conocimiento acumulado, porque no hay, digamos, argumentos que permitan demostrar. Realmente es bien claro que las vacunas han sido efectivas para reducir la carga de enfermedad de todas estas que hablábamos, ¿verdad? Entonces, realmente creo que se trata muchas veces de poder mejorar nuestra comunicación y de poder intercambiar y seguir mostrando información que permite sacar el miedo y que permita avanzar entonces en mejorar y disminuir el rechazo o la vacilación. También se requiere una vigilancia epidemiológica de las enfermedades que pueden ser prevenidas por vacunas. Si nosotros no sabemos qué ha pasado con esas enfermedades, tampoco vamos a poder medir bien el impacto de las vacunas. Y también es importante trabajar con lo que se llaman oportunidades perdidas de inmunización, o sea, bajar esas pérdidas. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que una persona tome contacto con el sistema de salud, podemos tratar de explorar su situación en cuanto a vacunas, en especial con los niños, ¿verdad? Pero no solo los niños, porque las vacunas son transversales a lo largo de toda la vida, y también optimizar indicaciones ya conocidas de vacunas que tal vez no estamos haciéndolas adecuadamente, ¿verdad? Es importante analizar la situación epidemiológica, adaptar las recomendaciones a nuestra realidad, trabajar con la región, vigilar muy de cerca los efectos adversos y poder responder y saber qué pasa, qué hacer frente a un efecto adverso. Son muy bajos, pero obviamente al que le toca un efecto adverso tiene que ser asistido adecuadamente y compensado adecuadamente, y solo así es que vamos a poder seguir avanzando en la confianza en las vacunas. Y finalmente, educando en salud, ¿verdad? Para terminar, y esto Rodrigo ya me escuchó en la vez pasada, pero es importante que sigamos trabajando entonces, ¿por qué tenemos razones para seguir vacunando? Acá les comparto estas. Por un lado, porque las vacunas son seguras, por otro lado, porque proporcionan beneficios individuales y colectivos. Los riesgos siempre van a ser inferiores a los beneficios que dan las vacunas. La existencia de no vacunados aumenta las posibilidades de adquisición de enfermedades. Las enfermedades inmunoprevenibles siguen existiendo, no existen alternativas más eficaces,
No es mejor padecer la enfermedad que vacunarse, este concepto que muchas veces surge y se escucha por ahí, esto está bien demostrado que no es así. La disminución de las enfermedades inmunoprevenibles no es atribuible solo a las condiciones de higiene, a las mejoras de las condiciones de higiene, fueron por las vacunas que disminuyeron las enfermedades, digamos, como mostrábamos recién. El estar vacunado no aumenta posibilidades de adquirir la infección, y las vacunas no sobrecargan el sistema inmune. Todas estas entonces son razones que nos llevan a que sigamos vacunando y trabajando en el tema. Y los dejo con estas reflexiones. Las vacunas están siendo víctimas de su propio éxito, esto lo dijo el doctor Plotkin, un profesor mundial de vacunas, con el que hemos tenido oportunidad de trabajar, y que realmente está muy en lo cierto. Y ya luego una personalidad, ya no del área de la medicina, pero que también, y a propósito de sus declaraciones cuando la epidemia de sarampión en Estados Unidos, aclaró entonces esto de que las vacunas funcionen y que la ciencia es clara, ¿verdad? Y entonces es fundamental que tengamos claro estos conceptos. Muchas gracias a todos por la paciencia y estoy a la orden para sus preguntas, que espero que sean muchas. Bueno, Mónica, muchísimas gracias. La verdad que un placer escucharte y ver cómo con información y con conocimiento científico se puede mostrar las cosas que se hacen bien. Acá surgieron varias preguntas que te las voy leyendo para que se la escuche en voz alta. Dame un segundito que salgo del... A ver, un segundito. Bueno, a ver. La primera... Acá. La primera dice, pregunta, ¿hay una edad recomendable para darse la vacuna del HPV? ¿Los adultos podemos darnos la vacuna igual como para controlar el virus? Es la primera pregunta, Mónica. Excelente pregunta. Estrictamente, la vacuna ha demostrado su mayor eficacia y efectividad cuando se aplica antes de comenzar el contacto con el virus, que básicamente es antes del inicio de las relaciones sexuales. Ese es el momento ideal para lograr la máxima efectividad. Esto no quiere decir que las personas que ya hayan iniciado sus relaciones sexuales no puedan dársela. Y de hecho, la vacuna se puede dar a lo largo de toda la vida. El límite que pone el fabricante es 45 años, eso es lo que dice el prospecto, digamos, de la vacuna, sabiendo que cuando uno se lo da ya, cuando ha habido más exposición al virus, esa efectividad puede no ser tan alta. Recordemos que a su vez el virus del HPV no deja una memoria inmunológica fuerte, como puede pasar con otro tipo de virus. Por ejemplo, si tenemos la enfermedad por varicela, generamos buena inmunidad, pero si tenemos una infección por HPV, no generamos buena inmunidad y podemos seguir infectándonos con el mismo tipo de HPV o con otros serotipos, y algunos de esos serotipos ser cancerígenos. Entonces, realmente la recomendación es que la población se vacune contra HPV, idealmente como hacemos en los planes de vacunas a los 11, 12 años, pero también a lo largo de toda la vida sexual activa, que es cuando se puede adquirir, y en especial toda la población, pero en especial grupos de riesgo. Y recordemos que se recomienda tanto para mujeres como para varones, ¿verdad? O sea que eso, agradezco mucho esta oportunidad de poder dar esta información porque es bien importante. Y ha sido de las vacunas que más cayó la cobertura, cabe aclarar. En Uruguay estamos muy mal en vacuna HPV actualmente. Bien. Muchas Acá la pregunta. Ismaela fue la que preguntaba. La pregunta de Ismaela que sigue creo que tiene un poco que ver con la respuesta que dabas. Dice, ¿la vacuna HPV aún es efectiva si ya se ha tenido contacto con el virus? Pues he escuchado que solo es funcional si se es vacunado antes de existir una infección. Justamente recalcamos eso, ¿verdad? Que tal vez si ya hay una lesión, para curar esa lesión no es que vaya a ser efectiva, pero para prevenir de nuevas infecciones sí. Y justamente una persona que ya tuvo una infección, tal vez tenga más probabilidad de adquirir nuevas. Entonces, y las nuevas infecciones podemos adquirir durante toda la vida sexual activa. En Inglaterra hicieron un estudio muy interesante en el que vieron que los picos de infecciones por HPV se daban en la adolescencia, obviamente, en el inicio de las relaciones sexuales, pero después había un pico a los 45 años, justamente por ahí, en el que muchas veces se asociaba, ¿verdad?, a cambios de pareja, etcétera, y entonces ahí se demostró cómo realmente es un problema de salud pública y por tanto hay que protegerse. Bien, clarísimo. Acá la pregunta que sigue dice,
si existe evidencias claras sobre el síndrome de Guillain-Barré y la vacuna contra HPV. Muchas gracias. Fue muy estudiada, creo que antes de que surgieran las vacunas COVID, la vacuna más analizada fue la de HPV, justamente porque generó muchas resistencias por varias razones, en parte también filosóficas, y uno de los aspectos que se estudió fue HPV. Y la Comisión de Expertos Mundiales que analiza la vacuna HPV, que emite periódicamente, digamos, el análisis que ellos hacen de todos los reportes de todo el mundo de efectos adversos de vacunas, concluyó que no hay evidencia de que la vacuna genere Guillain-Barré. O sea que se considera que es una vacuna segura, y también se despejó una duda que había sobre un síndrome que se llama síndrome de dolor complejo, que era algo similar, digamos, como también por efecto neurológico, y se vio que no había asociación causal con la vacuna HPV. Bien, buenísimo. La pregunta que sigue, Mónica, dice, ¿cuál sería el fundamento para no incorporar la vacuna de rotavirus en niños en el país? ¿Sabe cuál es la prevalencia? Sí, justamente hemos hecho algunos estudios. Es el virus que más frecuentemente causa diarrea en los menores de 2 años, por lejos, ¿verdad? Y tanto incluso diarreas intrahospitalarias, no solo en la comunidad, sino también en niños internados, que a veces se transmite en el hospital infecciones. O sea, está bien demostrado la importancia que tendría vacunar a los niños justamente con esta vacuna. Por el momento, y esa tal vez es una pregunta para las autoridades, ¿verdad? La decisión de la introducción de una vacuna depende de muchas condicionantes, entre ellas también, obviamente, la posibilidad económica y de mantener en el tiempo esa medida. O sea, tampoco sirve que yo pueda un año poner una vacuna si el otro año no la voy a tener. Claro. Es una decisión, obviamente, de salud pública, pero los argumentos que para su introducción están bien claros. Incluso, déjenme que les cuente que pude participar en un estudio de costo-efectividad, o sea, ya es un estudio económico, que demostró que la vacuna es costo ahorrativa, que quiere decir que no solo es efectiva, sino que además ahorraría, digamos, ingresos, porque cuando vemos que un niño, por más que la diarrea es una enfermedad que muchas veces un niño sano la transcurre rápido y no necesariamente va a tener complicaciones, en los casos de muchos niños que sí tienen complicaciones, una internación o una internación en CTI ya hace que la medida haga que el poder prevenir eso sea costo ahorrativo. Sin duda. Bien. La siguiente pregunta, Mónica, dice, ¿las vacunas que menciona están dentro de su sistema de salud o de fácil acceso? Lo hace Ismael, que si mal no recuerdo, Ismael es de México. Tal vez no es más clara la respuesta para los uruguayos, pero Excelente pregunta. Sí, nuestro sistema de vacunas, que está en el programa ampliado de inmunizaciones, que se llama así, ¿verdad? Es, digamos, de distribución gratuita, obligatoria. Es un tema, digamos, que está previsto en nuestro país por un decreto que la mayoría de estas vacunas son obligatorias, y por otro lado, las ofrece el Estado y las distribuye el Estado. O sea, las centraliza y distribuye el Estado a toda la población. La mayoría de las vacunas. Y por otro lado, como es el ejemplo de rotavirus, que todavía no la tenemos incluido en el esquema, o de algunas vacunas contra meningococo, sí se pueden aplicar en forma particular, digamos, a costo del usuario, ¿no? Pero sí, nuestro sistema de vacunas tiene esa fortaleza de que es un sistema que es gratuito y universal. bien. Bien. Seguimos acá. Acá hay otra pregunta que dice, en su opinión, ¿cuáles son los próximos desafíos para Latinoamérica en el futuro cercano en cuanto a la prevención de las enfermedades transmisibles? Creo que un poco has comentado, pero si quieres hacer una síntesis, Mónica. Sí, nuestra preocupación mayor en este momento, por supuesto que más allá de COVID, que todavía hay incógnitas, ¿verdad? Como decíamos, tal vez estamos esperando a ver qué va a pasar con los niños, estamos analizando eso, y por otro lado, también tenemos la expectativa de ver qué va a pasar, si se va a quedar como una endemia y se vacunará anualmente, o sea que por ese lado también tenemos esa área de trabajo, pero la preocupación mayor ahora está dada por esto que les comentaba, de la caída de las coberturas, que también se dio en nuestro país, y que entonces eso hace que tengamos que trabajar fuertemente con, sobre todo, el área de las enfermedades como tos convulsa,
el área de estas enfermedades como que del Haemophilus influenza, que es un agente que si aumenta puede ser devastador. Tenemos que trabajar con todo lo que hace a lo del sarampión, porque tenemos riesgo, como decíamos, de reemergencia en nuestro país a propósito de la situación de la región, y tenemos también que trabajar con el tema de polio y con las enfermedades, globalmente todas las inmunoprevenibles, pero también en el caso de la vacunación adolescente, que como decíamos, estamos muy preocupados por esa caída tan importante que tuvo en especial la vacuna por HPV. Bien. Bien, la otra pregunta dice, creo que cuando hablaba sobre la efectividad de las vacunas contra COVID o las exigencias que se aceptan, digamos, hoy en día, dice, ¿será que las próximas vacunas busquen el mismo porcentaje de efectividad como se está haciendo en COVID? Probablemente el estándar, digamos, que han dejado todas estas vacunas es cada vez más alto. De todos modos, recordemos que por eso me gustaba compartir aquello de los objetivos, porque cada vacuna puede tener un objetivo diferente. A modo de ejemplo, la primera vacuna que tuvimos disponible para neumococo, para los niños, ¿verdad? La vacuna conjugada, se llama para neumococo, cubría más o menos el 50% de las infecciones graves por neumococo, que podría parecer muy bajo. Y sin embargo, nosotros la pusimos en el Uruguay y con eso se logró disminuir de forma muy importante casos muy graves de neumococo, como por ejemplo meningitis o neumonía. O sea que nos sirvió, aunque la efectividad era 50%, ¿no? Entonces, también depende, la de ahora es mucho más, pero también es importante considerar globalmente eso, el objetivo de cada vacuna, los grupos a los que se la vamos a aplicar, y porque no siempre el exigir 90% va a ser el estándar, ¿verdad? De repente una vacuna con mucho menos a mí igual me sirve según el objetivo. Claro, está clarísimo. Sí, sí. Bien, después acá Néstor pregunta si se estudiaron los argumentos de los antivacunas, un poco lo que comentabas en la Sí, charla. hay muchos estudios hechos en el mundo y también acá en Uruguay, algunos ya hemos llevado a cabo, y acá hay que separar dos situaciones bien concretas. Una es la vacilación, o sea, las personas que tienen dudas, que son la mayoría, ¿no? Dentro de ese grupo, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, los que francamente son antivacunas o rechazan, que ahí ya hay algunas cuestiones ideológicas más de fondo que son más difíciles obviamente de contrarrestar, ¿verdad? Está estudiado que muchas veces son personas de alto nivel intelectual y que tienen creencias distintas y no necesariamente es que le falta información, sino que tienen una visión distinta sobre esa información y que por otro lado tienen un estilo de trabajo muy intenso, sobre todo en redes sociales y eso, que no siempre tal vez desde la ciencia se utiliza, entonces a veces ese equilibrio es difícil de lograr, ¿verdad? Entre cómo interactuar, digamos. Pero básicamente en los grupos que vacilan o que tienen dudas, el trabajo es justamente con información sobre todo, ¿verdad? Información y más información. Exacto. Bien. Otra pregunta que hace Gustavo acá dice, ¿cuánto puede influir en las campañas de vacunación el porcentaje de niños no vacunados por decisión de sus padres en enfermedades importantes como las mencionadas? En otras palabras, ¿cómo afecta la inmunidad de rebaño? Muchas gracias, excelente exposición. Bueno, muchas gracias. Y es preocupante, está determinado los porcentajes, dependiendo un poquito de la enfermedad, pueden variar un poquito los porcentajes mínimos que se requieren de cobertura para evitar que reaparezca una enfermedad. Por ejemplo, para tos convulsa se dice que requerimos 90% de cobertura para estar seguros de que no aparece otra vez la enfermedad en brotes, ¿no? Más allá de que la tos convulsa naturalmente evoluciona con picos de cada 3-5 años, aún con vacuna. Entonces, si nosotros vemos que caen por debajo de ese 90%, puede pasar que aparezcan más casos y que haya brotes, y eso es preocupante, y eso es importante transmitirlo. Y después hay otra situación que también amerita que se trabaje, que es que una cosa es no vacunar y otra cosa es vacunar atrasado, que también el vacunarse con atraso, si yo digo que la vacuna va a los 2 meses, se la doy a mi hijo a los 3 meses y medio, voy a ir aumentando lo que llamamos los susceptibles, o sea, los grupos de niños que no están bien inmunizados y que pueden entonces exponerse y volver a tener enfermedad, y en la medida en que vaya aumentando eso en la comunidad,
esa enfermedad se empieza a diseminar. Porque recordemos que eso es lo que tiene, digamos, todo el tema de vacunas, y que es una protección individual, pero que a su vez es una protección colectiva. Que muchas veces alguien que no cree en las vacunas dice, no, no, yo no me enfermo, pero bueno, no se enferma porque los otros sí se vacunan. Entonces, realmente es hasta una cuestión filosófica, digamos, entender por qué la protección tiene que ser de toda la población. Exacto, bien, clarísimo. Después Daniela, que es una participante de Brasil, dice, hago la traducción para que se entienda, los argumentos son de los más variados y locos. Sentimos mucho con ese problema en Brasil. Todos los días nos deparamos con personas de las más variadas clases sociales, fajas etarias y nivel intelectual, formación académica y acceso a la información, destilando el negacionismo y levantando teorías de conspiración, ninguna con fundamentos científicos. Un poco lo que comentaba. Después, Rafael pregunta, bueno, dice, excelente exposición, doctora Pujada, queda muy clara la importancia de las vacunas para la humanidad, muy contundente los datos expuestos. Es una pregunta, un comentario. Muchas gracias. Más abajo dice, ¿cuál cree usted que es la mejor plataforma en cuanto a seguridad y eficacia de vacuna contra COVID para ser aplicado en niños? ¿Cree que es imprescindible la vacunación masiva de niños para minimizar, controlar la pandemia? Por ejemplo, incluir en el plan de vacunación básico. Gracias, pone. Bueno, muchas gracias por la pregunta. En realidad es la pregunta que se está haciendo el mundo en este momento, ¿verdad? Porque creemos y acá voy a dar mi opinión bien personal, yo creo que en la medida en que se vayan protegiendo las edades mayores, como, o sea, ya sea porque se están vacunando o porque adquieren la enfermedad y van quedando también inmunizados parcialmente, se va a ir desplazando la epidemia hacia los niños, ¿verdad? O sea, de hecho ya estamos viendo cómo aumentan los casos y hay muchas alertas en el mundo, ¿no? En Europa, Estados Unidos, cómo han aumentado, mismo en Latinoamérica, cómo nos han aumentado los casos COVID en niños. De todos modos, acá hay que considerar que por un lado estos grupos etarios son los que más se vacunan habitualmente. Los niños son los que reciben más vacunas porcentualmente y en general son buenos respondedores. Así que habría que pensar que probablemente con las vacunas COVID pase lo mismo, que sean efectivas en los niños. Los aspectos de seguridad son los que requieren de una mirada más específica, en especial con lo que son las plataformas más novedosas como pueden ser las vacunas de ARN. Entonces estamos todos muy a la expectativa de qué pasa con las comunicaciones de estos ensayos clínicos que están saliendo. Yo creo que a la larga sí va a ser posible vacunar masivamente a los niños. Considero, y eso sí es una opinión bien personal, que todavía sería bueno tener más información sobre cómo están ocurriendo tanto las experiencias que están ocurriendo en el mundo. Ustedes saben que China, por ejemplo, ya lleva vacunado más de 40 millones de niños con la plataforma Coronavac de Sinovac, con muy pocos efectos adversos, o sea que eso es una experiencia a tener en cuenta. Y por otro lado, Chile acaba de anunciar que también va a empezar a vacunar a los menores de 12 años, estaremos todos a la expectativa de qué pasa en el mundo real. Y por otro lado, las vacunas de ARN, como está pasando con Pfizer, están mostrando muy, muy buenos resultados. Probablemente en cuanto se aprueben por parte de los organismos como la FDA, por ejemplo, se puedan también proponer su uso en nuestros países. Bien. Acá le pido disculpas a Noelia que me salté una pregunta de ella que decía, justamente creo que es parte de la respuesta que dabas ahora, Mónica, que dice, también me interesa saber cómo estamos respecto a la vacunación en niños contra COVID, se maneja la posibilidad, sería necesario ahora, bueno, es un poco lo que estaba respondiendo. Disculpame Noelia que me quedó para atrás. A ver, para abajo. Así no se me escapa ninguna. Acá. Bueno, Amanda que dice que ótima aula, en portugués, muchas gracias. Después dice, la pregunta es, ¿si existe en el presente en nuestro país el desarrollo de vacunas o plan de vacunación para la Leishmania? ¿Cuál es la prioridad que está presentando hoy? En Uruguay, como ustedes saben, a propósito de hace muy poco tiempo que se identificó la leishmaniasis visceral, que fue una alerta, ¿verdad?
porque bueno, tenemos tanto el vector como casos, incluso casos en niños, en el departamento de Salto concretamente. Por el momento, en Uruguay, y a propósito también del impulso que trajo toda la movida, por decir de alguna manera, de vacunas COVID, hay propuestas de desarrollo, porque hay lugares, como ustedes saben, Instituto de Higiene, creo que han estado recientemente con la profesora María Moreno, el doctor Chavalgoiti, etcétera. Ellos trabajan en desarrollo de vacunas, y hay, digamos, el Uruguay tiene perspectivas y capacidad para desarrollo. Yo no puedo contestarles específicamente de la leishmaniasis, no tengo noción de que se esté desarrollando, pero es importante considerar eso y poder desde lo regional también trabajar tal vez en forma colectiva para el avance del desarrollo de vacunas. Bien. Bueno, después se agradecen, excelente conferencia, muchas gracias, buenísima realmente. Una pregunta que aparece acá de Daniela dice, ¿cuál es, en su opinión, frente a priorizar la vacunación de la población con una sola dosis de las vacunas contra COVID antes que un esquema completo de vacunación? Es decir, a que una menor población tenga el esquema completo. Bueno, como sabemos, como y mostrábamos también, lamentablemente hay situaciones de inequidad, ¿verdad?, en lo que es el acceso a las vacunas COVID, pero sin duda que en principio, y si bien no hay ningún estudio que demuestre que si es mejor tener a las dos dosis una parte de la población versus una, como que conceptualmente deberíamos analizar para cada situación epidemiológica cuál es la circulación, además del virus, ¿verdad? Porque, bueno, una población en la que la circulación es baja, bueno, no habría tanto problema en ir completando más lentamente los esquemas, pero sabemos que la estrategia oportuna es fundamental en este caso para poder combatir realmente la epidemia. Entonces, creo que los esfuerzos deben estar destinados a las dos cosas, a llegar al máximo con toda la población, con los esquemas completos, que es lo que muestran en definitiva la efectividad que nos muestran los ensayos, ¿verdad? Bien, bien. Bueno, la pregunta de Erika que aparece acá dice, buenas tardes, con respecto al HIV, ¿qué avances en cuanto a la vacuna existe actualmente? Sí, hay desarrollo, hay varias plataformas de vacuna para HIV. Lamentablemente sigue siendo difícil el encontrar, por las características justamente del virus, al momento no se ha aprobado una vacuna, ¿verdad? Ha aprobado, pero el desarrollo permite ser optimista. Yo creo que, bueno, a la larga podremos ver finalmente el desarrollo de las vacunas HIV, que hace tiempo que se viene trabajando. Bien, excelente. Ya vamos terminando, Mónica, tengo unas más y ya. Pero interesantes las preguntas, la verdad. Yo me tomo un mate en el medio, no hay Está bien, problema. está bien. Bien, la otra dice así, la otra pregunta dice, ¿qué pasó con la vacuna contra la tuberculosis? Antes se daban varias dosis y hace unos 18 años se dejaron de dar segundas o más dosis. Gracias y saludos. Eso, excelente pregunta, porque la vacuna de tuberculosis en realidad es una vacuna un poco desfavorecida, por decir de alguna manera, las vacunas vigentes hasta ahora, ¿verdad? La BCG. ¿Qué ha pasado? Es una vacuna, hablando de los objetivos, justamente que lo que está destinada y para lo que sirve es sobre todo para evitar la tuberculosis miliar, o sea, la diseminación de la enfermedad de tuberculosis y las formas meníngeas en los niños pequeños. ¿Y por qué no ha sido una vacuna con tanto efecto en la población? Porque es una vacuna que no evita la transmisión pulmonar, o sea, como no actúa tanto contra las formas pulmonares, no permite cortar la transmisión. Entonces, básicamente, la efectividad no es muy buena. Las vacunas actuales, hay en desarrollo, y creo que en alguna diapositiva se los puse y lo pasé muy rápido, hay en desarrollo vacunas que probablemente sean más efectivas contra tuberculosis, que son muy prometedoras, pero por el momento la que tenemos tiene esa limitación. Y es por eso que también se dejó de aplicar a edades mayores, no porque estemos mejor con tuberculosis, que como ustedes saben es una enfermedad que también reemergente y que hay muchos casos y está siendo también un desafío el cortar la transmisión, pero como no han sido tan efectivas, se vio que la vacunación, por ejemplo en Uruguay a los 5 años, a los 6 años, se sacó
¿verdad? Y se dejó solo la vacunación al nacer. Bien. Bien, después Juan dice así, buenas tardes, excelente clase. Una pregunta, ¿qué opina sobre la combinación de diferentes tipos de vacunas, como Pfizer, AstraZeneca o Sputnik? Muchas gracias. Hay que ir viendo un poco las evidencias, ¿verdad?, de la intercambiabilidad. Por el momento, recordemos que cuando se comunican los porcentajes esos de eficacia, efectividad y seguridad, son para cada esquema completo de vacuna, de una vacuna, ¿verdad? Hay varios ensayos en este momento que están mezclando plataformas y hay experiencias que están mostrando que, por ejemplo, en Uruguay, ¿verdad? Nosotros estamos en este momento dando terceras dosis de Pfizer a personas con CoronaVac y los resultados vienen siendo buenos. Pero de todos modos, para poder decir que son intercambiables, hace falta más evidencia por el momento. Claro, es lo que se va generando, digamos, en tiempo real. Exacto, sí. Bueno, después Giselle dice, si se puede contestar, ¿cuál fue el motivo en el retraso del comienzo de la vacunación COVID en nuestro país? Sí, podemos contestar. Básicamente lo primero que tenemos que contestar es qué valoración, en base a qué se decide si hubo retraso o no. Ese es el primer punto, porque en realidad, como sabemos, las vacunas de COVID se empezaron a aplicar en el mundo en diciembre, en Uruguay el 27 de febrero. En realidad, tenemos que tener en cuenta, y acá tenemos que abstraernos totalmente de lo que son valoraciones políticas, ¿verdad? Esto desde el punto de vista científico lo estoy planteando. Uruguay es un país que no es ni tan rico como que pudiera comprar, como hizo Canadá, que compró 8 vacunas de las que estaban en desarrollo en noviembre, ya tenía compradas, por ejemplo, 8 vacunas para ver cuál iba a aplicar para su población. Ni tan pobres en que los organismos, como por ejemplo la OMS, nos vaya a priorizar en la asignación de vacunas. ¿Qué quiere decir esto? Que necesariamente, como chiquitos que somos, grandes de corazón, obviamente, teníamos que manejarnos con estrategias para poder acceder que no son fáciles de hacer, ¿verdad? Entonces, realmente yo creo que lo que tuvimos, realmente todos hubiéramos deseado, obviamente, empezar antes de que se diera nuestro pico de contagios, que fue a partir sobre todo de ahí de marzo, ¿verdad? Pero en realidad Uruguay, para lo que es la posibilidad que tiene un país como Uruguay, creo que fue, digamos, muy buena su adquisición de vacunas y sobre todo la sustentabilidad, que eso es lo otro que es fundamental en una campaña. Fíjense lo que pasó con países de la región, que de repente empezaron en diciembre, pero que después no pudieron sostener y que ahora tienen menos porcentaje de población vacunada que lo que tiene Uruguay, por ejemplo. Más allá de que las comparaciones no son buenas, pero Uruguay, una vez que se aseguró, digamos, la sustentabilidad la constante provisión de vacunas, y una vez que se empezó la campaña, fue una campaña intensiva que permitió los resultados que estamos viendo, que básicamente se pudo demostrar que la efectividad de todas las plataformas que usamos en Uruguay está demostrado con datos nuestros, ¿verdad? Cómo cayeron los casos, cómo cayeron los casos en CTI, cómo las personas que se vacunaron tienen mucho menos probabilidades de enfermar. Entonces creo que globalmente es difícil decidir si es tarde o temprano la oportunidad en este caso. Creo que se vacunó cuando se pudo y que con una estrategia que permitió que nuestra campaña fuera de hecho destacada incluso en el mundo, ¿verdad? Bien, buenísimo, Mónica. Bueno, después, grande aula, parabéns y muy obrigado, pone Daniela de Brasil. Muchas gracias, excelente como siempre. Y bueno, Mónica, esas fueron todas las preguntas que tuvimos. No sé si alguien más tiene un comentario, Ismael. Adelante, Ismael. Sí, rápidamente, ¿me escucho bien ahí? Sí, se escucha. Sí. Ah, perfecto. Sí, bueno, no lo escribí porque quizá quería expresarlo, no tanto como escribirlo, porque no sé si lo pueda decir bien. Bueno, pero la pregunta era dirigida hacia si existe o hay continuación sobre la investigación sobre colocar de diferente forma las vacunas, porque se había hablado de que COVID quizá a lo mejor podía funcionar mejor una vacuna nasal o de alguna otra forma, ¿no?
Y de igual forma, porque hasta el momento, bueno, por lo que yo sé, la mayoría de ellos se colocan, se me fue el nombre, en el brazo, ¿no? Entonces, Sí, intramuscular. intramuscular, exacto. Entonces, bueno, la vía de administración, ¿qué hay sobre eso? Existe... Hay estudios que son prometedores también, sí, como tú decís, intranasales sobre todo, hay algunos estudios, todavía no han sido aprobadas por OMS o los organismos internacionales, pero estamos siguiendo muy de cerca el desarrollo y bueno, y obviamente que sería muy bueno poder contar con algunas de esas vacunas, sí. Bueno, pero, o sea, intranasal sería otra opción de otra vacuna, ¿no? Sí. ¿No hay otra forma de administrar alguna vacuna? No, no las que tenemos ahora, ¿no? ¿Verdad? O sea, son otras plataformas las que están desarrollándose para la intranasal. Por el momento, como te decía, no ha habido una aprobación de los organismos internacionales, pero están en desarrollo. Ok, gracias. Eso era todo. No, a ti, Ismael. Bien, ¿algún comentario más? ¿Alguna pregunta? ¿Quieran hacer con micrófono escrita? Eh, Si no, bueno, Mónica, agradecerte una vez más, no quiero cansarme de decirlo, que te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición. La verdad fue excelente exposición, de nuevo para mí fue fantástico escuchar y ver un poco la historia y la evolución de todas las campañas de vacunación que hemos tenido y que muchas veces uno le cuesta entender como personas, incluso en nuestro ambiente profesional, como que rechazan muchas veces por argumentos que son, digamos, insostenibles o puntuales. Y bueno, está bueno que estas cosas se difundan y que tengamos conciencia de la importancia que tienen las vacunas para nosotros, ¿no? Para la humanidad. Así que bueno, Rodrigo, te muchas gracias. agradezco muchísimo y agradezco a todos, es un placer, la verdad, compartir con ustedes estas instancias y quedo a las órdenes, yo les dejaba mi mail por ahí, quedo a Bien, las órdenes para cuando ustedes lo dispongan. bueno, muchísimas Un gracias, abrazo a Mónica. todos. Yo quería decir una sola cosita más. Sí, Mar, adelante. Sí, pasa que a Mónica obviamente no se debe acordar de mí, ni que hablar. Yo debería tener 20 años cuando iba allá. Pero todo el mundo la considera y lo es una excelente profesional. Así que para mí, hoy verla, cuando me conecté, verla acá, para mí, la verdad, un placer. Y no quería dejar de decirlo porque es fantástico verte. Sinceramente estoy feliz de verte. Mara, un abrazo grande a ti, a la familia, que deben estar enormes. Muchísimas bueno. gracias, sí, la verdad que sí. Muchas gracias, de verdad. Bueno. Muchas gracias, Rodrigo, porque la verdad que traer a Mónica es algo, para mí es algo especial. Así Buenísimo. que bueno, Me alegro muchas mucho. gracias a ambos. Que Muy pasen bien, muy bueno, bien. gracias. Gracias. Hasta Gracias, siempre, Mar. nos vemos. Bueno, chao, chao, pasen bien todos. Chao, chao, gracias por todo. Gracias.